nuestra vida de fe, los cristianos solemos buscar algunos momentos para encontrarnos con nosotros mismos, revisar el modo como estamos viviendo y hacer los ajustes necesarios. Buscamos siempre algunos tiempos oportunos. Durante el año litúrgico solemos aprovechar el tiempo del Adviento para prepararnos para la Navidad y también el tiempo de la Cuaresma, que nos permite prepararnos hacia la Pascua para celebrar la muerte y la resurrección del Señor. Bien, en esta ocasión vamos a hacer algunas reflexiones que nos ayuden a reorientar nuestra vida, a buscar los fundamentos que la sostienen, a buscar aquellos principios que están a la base de nuestra existencia y nos motivan a seguir viviendo nuestra fe. Quisiera del día de hoy proponer una reflexión que he titulado El perdón original y los pecados originales. Porque efectivamente cuando nosotros tratamos de revisar nuestra vida, vamos a buscar aquello que no está bien y nos encontramos con nuestros pecados y queremos iniciar un proceso de conversión que nos lleve a una vida más auténtica. Yo quisiera hacer notar que, sin embargo, ese interés en el pecado a veces ha sido dominante. Y por eso quisiera hacer notar que encontrar nuestros pecados, revisarlos, si bien es algo útil e importante, creo que también es más útil y más importante considerar el perdón de nuestros pecados. Y por eso en esta reflexión quisiera explorar el camino de la misericordia. No quiero caer en esas estrategias frecuentes en nuestros ambientes del llamado autoperdón, de ya perdónate, que casi siempre es complaciente, muchas veces es irresponsable, porque nos autoperdonamos, nos perdonamos a nosotros mismos, seguimos haciendo lo de siempre y nunca aprendemos y nuestra vida no se renueva efectivamente. Tenemos efectivamente que ser más responsables. Tenemos que asumir nuestras inautenticidades, nuestras infidelidades y de allí reconstruir nuestra vida, pero sabiendo que nuestra vida se reconstruye siempre porque Dios nos ofrece su perdón. Hay que abrirnos a esas novedades de Dios. Bien. Pero para comprender el perdón siempre, por motivo de contraste, nos ayuda mucho tener en cuenta lo que significa en realidad el pecado. O sea, que considerar el pecado no es nada ocioso. Hay que considerarlo y tenerlo en cuenta para efectivamente valorar lo que significa el perdón y que el perdón para nosotros, el perdón de Dios y también en forma derivada nuestro autoperdón, pues sea lo que más motive nuestra conducta que la maldad de nuestros pecados. Pero bien, como motivo de contraste, quisiera que comenzar esta reflexión teniendo en cuenta precisamente el pecado, la transgresión, la infidelidad, la traición. Esta realidad es muy compleja. De hecho, la Sagrada Escritura la explora de muy diversas maneras. Quisiera yo que en esta reflexión nos centráramos en el libro del Génesis, en donde vamos a considerar el perdón original, pero también les dije los pecados originales. Porque cuando nosotros abordamos el tema del pecado, casi siempre nos centramos en el pecado de Adán y Eva y hasta le llamamos el pecado original. Y de ahí se han sacado demasiadas consecuencias. Consecuencias que sin duda son verdaderas, pero son parciales, son incompletas. Aunque no sean falsas, son incompletas. Por eso hay que completar esta realidad de ese llamado pecado original, explorando, como lo hace el libro del Génesis en los relatos de los orígenes, explorando otros ángulos de esa realidad tremenda que es la transgresión, la infidelidad a Dios. Y ya les diría de entrada, no hay un solo pecado original, hay varios pecados. Eso es lo que nos muestra el libro del Génesis.
Y con eso nos muestra también que el pecado es un ingrediente de la historia humana, pero no es el único ingrediente, como vamos a ver. ¿Cuáles serían esas 5 transgresiones o esos 5 pecados originales que encontramos en los relatos del Génesis? El primero que ya conocemos es el pecado o la transgresión de la primera pareja. Después, el de los 2 hermanos, Caín y Abel, en Génesis 4. Luego, en Génesis 6, encontramos pues el grande pecado, el pecado de la humanidad, que lleva a la destrucción de toda la primera creación, con la excepción de la familia de Noé. Luego viene otro cuarto relato, que es el pecado de Cam, en Génesis 9, el pecado de Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Y finalmente, los relatos de los orígenes concluyen con lo que podríamos llamar la transgresión o el pecado de Babel y de su torre. Entonces, la transgresión es una realidad tan compleja que la misma Biblia la explora desde diversos ángulos, y esto pues para darnos una visión un poco más amplia, y nosotros estamos invitados a considerar esos ángulos, a no quedarnos en una sola visión. Vamos a comenzar con lo que hemos llamado el pecado original y que para nosotros en nuestra tradición es casi siempre el único, y es el pecado de la primera pareja. Ellos efectivamente reciben un mandato de Dios que les dice que pueden comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ese no lo coman. Y la primera pareja desoye ese mandato de Dios, esa expresión de la voluntad de Dios, y transgreden la voluntad de Dios, pudiendo comer de todos los árboles, pudiendo comer incluso del árbol de la vida. Ellos tienen que ir a comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran. En el fondo hay una grande desconfianza de Dios, e incluso hay una complicidad. La primera pareja entra en complicidad y le hacen caso más al tentador, a la serpiente, que a la misma palabra de Dios. El espejismo que le presentaron fue el que si comen de ese árbol serán como dioses. Ser como dioses. El ser humano que quiere ser más de lo que es, que aspira a grandezas que superan sus capacidades. Esa desmesura, esa pretensión de ser como Dios, desoyendo la voluntad de Dios, es lo que constituye la transgresión de la primera pareja. Pasamos ahora a Génesis 4, un relato que conocemos bastante bien, que sería la transgresión de los 2 hermanos, Caín y Abel. ¿Qué sucede? Allí se derrama sangre, se quita la vida, se asesina al hermano, casi sin motivo, banalmente. El pecado, se nos dice, está allí como una fiera al acecho. Y en el fondo vemos que para Caín el espejismo es resolver sus problemas, quizá problemas de convivencia entre los hermanos. Resuelvo mis problemas eliminando al otro, aniquilando al otro, matando a mi hermano. Una grande transgresión que mancha la tierra con la sangre del propio hermano. Pasamos ahora a otro relato que está en Génesis 6, que es el más grande pecado, es el tercero de 5, está al centro del relato, y es el pecado de la humanidad. Y para eso yo quisiera ahora pues presentarles el relato bíblico tal como está, para apoyarnos siempre en el texto bíblico, y a partir de allí que nosotros pudiéramos ver lo que eso significa, lo que esa realidad significa. Esperamos que tengan ahí el texto. Efectivamente, vamos a verlo, a comenzar a leer desde el versículo 5, y dice: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía sobre la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón.
cielos. Y dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. O sea, la maldad del hombre cundía en la tierra, del ser humano, la maldad de la humanidad cundía en la tierra. Y en medio de toda esta maldad, dice el versículo 8, pero Noé halló gracias a los ojos de Yahvé. Noé. Toda la humanidad se ha visto envuelta en el pecado, pero Noé halla gracias a los ojos de Yahvé. Y entonces ahora nos cuenta la historia de Noé. Esta es la historia de Noé. Noé era el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. La tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Aquí se nos explica en qué consiste pues ese mal permanente que agobiaba a la humanidad. Es precisamente la violencia. La tierra estaba corrompida, la tierra se llenó de violencias, versículo 11. Y versículo 13, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Y decisión exterminarlos de la haz de la tierra. Bien, este es el pecado de la humanidad. Es pecado de la humanidad. La violencia destructora de todo lo que encuentra a su paso. Eliminar lo que me impida a mí construir mi propio proyecto, eliminando incluso la vida. Y llega el momento en que la violencia ya no asombra. Estamos indiferentes ante la muerte. Es una sociedad que camina de forma indolente hacia su propia destrucción. Muerte aquí, muerte allá, asesinados allá, desaparecidos allá. Y esa es la grande violencia de la humanidad. Pasamos ahora al cuarto relato, el relato del pecado de Cam, el hijo de Noé, y un pecado contra su padre. Fíjense, el justo sin mancha que era Noé sucumbió a la bebida y se expuso a la violencia. Y dice el texto de Génesis 9:22, vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus 2 hermanos. Avisó a sus 2 hermanos. Cam es presentado aquí con una conducta sexual que parece impúdica o indecorosa, un acto que parece considerado como depravado y que en la tradición bíblica se atribuye a los descendientes de Cam, o sea, a los pueblos cananeos y a sus cultos. Eso de que avisó a los hermanos parece un exhibicionismo contra la discreción con que se condujeron sus hermanos. Y de esta manera, la Biblia denuncia esas prácticas sexuales que le parecen abominables. Y a veces se queda en el espejismo. ¿Ves eso? ¿De qué te espantas? Como que hay una banalización de la sexualidad. Es el cuarto relato. Y pasamos al quinto relato. El relato que sería la transgresión de Babilonia, Babel y su torre, la torre imperial de Babilonia. Vamos a ver el texto preciso, lo voy a volver a proyectar, donde veamos en Génesis 11, cómo se nos presenta este pecado del imperio babilónico, Babel y su torre. Versículo 4, 11:4. Dijeron pues, ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos,
y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por la haz de la tierra. Edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Ese es el proyecto imperial. El proyecto imperial. Una ciudad y una torre que tengan la cúspide en los cielos. Es la desmesura. Llegar a ocupar el lugar de Dios. Ponerse y entrar en el lugar de Dios. La aspiración de todo imperio. Decidir todititas las cosas precisamente como si fueran dioses. Es un espejismo político y tiene consecuencias tremendas. Un imperio es totalitario, pretende impresionar a otros y dominar a otros, y casi siempre pretende que haciendo cosas grandotototas, ya así es efectivamente humanamente más grande. El resultado lo sabemos. Cayeron en la confusión, ya no se entendieron. Y se disolvió la sociedad imperial y se destruyó la convivencia. El espejismo, pensaban ser famosos, reconocidos, valorados, honrados, pretendían ser superiores, arrogantes, siempre explotadores, claramente, siempre ambiciosos, siempre rapaces, siempre depredadores, como todos los imperios. Bueno, pues hasta aquí 5 pecados originales. Lo interesante que a veces solo consideramos esa realidad del pecado, solo el pecado, y nos sentimos realmente como chinches en este mundo, pecadores y merecedores de todos los castigos. Lo interesante es que la Biblia es muy pedagógica y en su pedagogía nos muestra que sin duda la transgresión a la voluntad de Dios, que casi siempre perjudica al ser humano, porque cuando nosotros hacemos algo contrario a lo que Dios nos propone, siempre la primera consecuencia es dañar la vida humana, la convivencia humana, al hermano, a otros hermanos. Bueno, pues la Biblia, en su pedagogía, nos va a educar, a hacernos conscientes de la gravedad de esa falta, pero sobre todo a hacernos conscientes del perdón de Dios. Y por eso, yo quisiera que comenzáramos considerando algo que para mí es fundamental. Cuando nosotros hemos escuchado hablar del pecado original, casi nunca escuchamos hablar del pecado original. Y es que nunca hemos escuchado hablar del perdón original. Y es que al pecado original sigue también un perdón original que casi siempre se nos olvida. Y vamos a ver por qué se nos olvida. A veces hablamos de el Génesis y nunca lo hemos leído. Hablamos de la Biblia y nunca la hemos leído. Y por eso es muy importante leer el texto bíblico. Y quisiera que leyéramos un solo versículo para darnos cuenta de lo que eso significa. Vamos a ver si aparece ya el texto. Efectivamente, ya aparece el texto. Y quisiera que leyéramos Génesis 2:17. Aquí tenemos Génesis 2. Vamos a ver el versículo 17, pero desde el 16. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Que dice, el día que comieres de él morirás sin remedio. Quedémonos con esa frase y sobre ella hagamos nuestra consideración. ¿Qué cosa sucedió cuando el hombre y la mujer comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, instigados por la serpiente, creyéndole más al tentador que a la palabra de Dios? ¿Qué pasó? ¿Murieron? Pues simplemente no murieron. Ahí está el perdón original, que no debe olvidársenos. Hay una falta original, pero sobre todo hay un perdón original. No mueren, la vida sigue. ¿Y cómo sigue? Dios va a recrear la relación. Dios baja al jardín del Edén y acuérdense, Adán, ¿dónde estás?
lo busca y pregunta sobre su situación. Dios no destruye al ser humano, perdona esa grande transgresión, perdona al ser humano. Claro, esa transgresión tiene que afrontar sus consecuencias. Hay pedagogía. Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y después, en el diálogo con Dios, viene la maldición de la serpiente y vienen grandes consecuencias para el varón y para la mujer. Y sobre todo, viene la expulsión del jardín del Edén. Consecuencia tremenda. Son expulsados del jardín del Edén, pero siguen con vida. Y el Dios misericordioso dice en Génesis 3:21, les hizo túnicas de piel y los vistió. Muy bien. Pasamos ahora al segundo perdón original después de la segunda transgresión de los hermanos, la transgresión de Caín contra Abel. ¿Cuál era la sanción que se esperaba? Leemos en la Biblia, en varios pasajes, quien vierta sangre, quien derrame sangre, su sangre será vertida, su sangre será derramada. En el Código de la Alianza leemos, el que hiera mortalmente a otro morirá. Es la ley de Talión. En la Biblia es una ley clarísima. ¿Y qué cosa encontramos en Génesis 4 cuando Caín mata a Abel? ¿Qué cosa es lo que nosotros encontramos? Una pregunta. ¿Murió Caín? No, Caín no es condenado a muerte. Caín es recreado. Dios va y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Dios busca al pecador. Y luego Dios protege al pecador. Quien mate a Caín lo pagará 7 veces. Y puso una señal a Caín para que nadie lo matara. Y ahí nosotros ya vemos los derechos humanos para el criminal. El criminal cometió un grande pecado, pero en este pasaje de la Biblia se dice, si ya hubo una muerte, que no haya otra. Y por eso hay un perdón original. Y luego esto se va a ver de forma muy clara, porque Caín va a tener descendencia. Aún de un criminal, la vida puede brotar. Pero claro, esto también tiene que afrontar consecuencias. Caín va a ser desterrado y Caín recibe una maldición. Maldito seas y vivirás lejos de este suelo. Su maldición es ser desterrado. Es consecuencia de su grande falta. Pasamos ahora al tercer perdón original que viene después del diluvio. La sanción que se había anunciado precisamente por la violencia y el mal que cundía sobre la tierra, ¿cuál era? La destrucción total. Dios dice, voy a exterminar al hombre que he creado, desde los ganados, las sierpes y las aves. ¿Y qué cosa encontramos en ese mismo relato? Pero Noé halló gracias a los ojos de Yahvé. Y Dios se acordó de Noé en medio del diluvio y de los animales que estaban en el arca. ¿Y qué cosa pasó? Cesó el diluvio y comenzaron a disminuir las aguas. Y por eso el apóstol Pedro en la primera carta dice, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Y el libro de la sabiduría nos dice, el arca es portadora de salvación. Entonces Dios no destruyó toditito. Hubo una segunda creación, menos perfecta que la primera, pero segunda creación a partir de Noé. Cuando cesa el diluvio, se comienza a recrear nuevamente el cosmos. El cosmos se recrea. Una segunda creación. Y efectivamente, la bendición vuelve. Dios volvió a bendecir a los seres humanos. Génesis 9, versículos 1 y 7. Van a vivir en esta nueva creación bajo la bendición de Dios. Dios promete y Dios se compromete a no volver a destruir a la humanidad. Y por eso dice en Génesis 8:22, mientras dure la tierra, sementera y siega, día y noche no cesará. Y hay un signo
de esa alianza y de esa promesa de Dios. El arco iris, señal para la nueva creación, una señal de paz. Perdón original. Y pasamos ahora al siguiente pecado y al siguiente perdón original. Se nos dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor. Nosotros esperaríamos que inmediatamente viniera la destrucción de Cam. ¿Por qué? Porque en la legislación bíblica escuchamos: no hagan como se hace en la tierra de Canaán, a donde a ustedes los llevo. No deben seguir sus costumbres. Y luego, Levítico 18:29. Todos los que cometan una de esas abominaciones, esos serán exterminados de su pueblo. Serán exterminados de su pueblo. ¿Qué cosa era lo que esperaríamos que le pasara a Cam al descubrir la desnudez de su padre? Pues que fuera exterminado. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Que Cam no murió. Cam no murió. Al contrario, nosotros vemos que a pesar de todo eso, Noé pronuncia una bendición sobre sus otros hijos. Bendito sea el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Quien comete una transgresión tiene que afrontar las consecuencias, pero no es eliminado, no es destruido, no es exterminado, y ahí se experimenta el perdón original. Sin duda, maldición para Canaán, una herencia perversa debido al comportamiento de su padre Cam. Será siervo de siervos. La servidumbre resulta siempre como una consecuencia no de la condición humana en sí misma, sino cuando se transgreden las formas de convivencia entre los seres humanos. Muy bien. Y pasamos ahora al quinto perdón original. Quinto perdón original, el que está relacionado con Babel y su torre. Los seres humanos han construido a lo largo de los siglos imperios conquistadores, dominadores y explotadores. Muchas Babilonias. Efectivamente, Babilonia quería hacer su torre que llegara hasta el cielo, un proyecto, una desmesura, querer ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué cosa sucede cuando quiere ocupar el lugar de Dios, usurpar el lugar de Dios? Nosotros esperaríamos Dios defiende sus derechos y los elimina. No los eliminó. ¿Qué cosa hizo? Solo destruyó su proyecto totalitario, no la humanidad. Ese proyecto imperial y totalitario, ¿qué sucede? Se confunden entre ellos, no se entienden entre ellos y el imperio se derrumba. Se dispersaron. No hubo destrucción de esos seres humanos, no hubo aniquilación, sino simplemente que el imperio totalitario, el proyecto que se siente divino, se resquebrajó, se derrumbó en catástrofe total. Todos los imperios terminan en catástrofes y se dispersan, pero no fueron destruidos. Lo interesante que no aparece una recreación del imperio. El imperio no tiene continuidad, porque Dios siempre será contrario al totalitarismo, porque esos totalitarismos quieren eliminar algunos valores sagrados de la humanidad. ¿Cuáles son esos valores sagrados? El carácter único de cada pueblo y de cada cultura, que no tiene que haber un imperio que domina a los pueblos y les impone su cultura y lo domina sobre todos. Entonces, Dios destruyó el proyecto totalitario, pero no destruyó a los seres humanos. También ahí hay perdón original, pero no hay reconstrucción del proyecto totalitario. Tendrá que haber unas nuevas formas de convivencia humana. Bueno, pues de aquí saquemos algunas consecuencias de estos pecados originales, pero sobre todo de los perdones originales. ¿Qué podemos sacar? Pues que los seres humanos somos pecadores. Tenemos pecados personales, familiares, sociales y políticos.
Hay pecados en la pareja, en los hermanos, en la humanidad, entre padres e hijos, y el pecado político de toda la humanidad y de un imperio. Y nos damos cuenta que el pecado hace mucho daño, muchísimo daño, porque tiene graves consecuencias. Nos saca del jardín del Edén, provoca destierros, provoca destrucción, provoca maldiciones y servidumbres, dispersión completa. El pecado, sin duda, forma parte de la escena histórica, pero no es lo único que hace parte de la historia de la humanidad. No es el único ingrediente. Hay muchas faltas, pero no es la única. Y tendremos que decir que la historia humana, que es una historia de salvación, que incluye siempre el pecado humano, pero sobre todo incluye la gratuidad de Dios. La gratuidad de Dios es incondicional, es infinitamente generosa. Y recordemos otra vez, hay 5 pecados originales, sin duda, pero también hay 5 perdones originales, porque Dios siempre perdona. La gratuidad de Dios, por eso, para nosotros, ha de estar en el centro de la historia. Y esto lo digo no porque me agrade y sea políticamente correcto hablar del perdón y de la misericordia, sino porque está en el texto bíblico. Lo que acabo de decir lo he fundamentado en la lectura del texto bíblico. Allí se ve la realidad del pecado, la gravedad de sus consecuencias, consecuencias que se afrontan cuando los seres humanos, como esposos, como hermanos, como hijos, como humanidad o como sociedad política, esos pecados que se cometen tienen graves consecuencias. Pero sobre todo hemos de considerar la misericordia de Dios. Y yo les invitaría a vivir nuestra vida como seres humanos perdonados, como gente que necesitará siempre el perdón, pero que tendremos el perdón siempre disponible a nuestro alcance cuando nos acercamos a Dios y le podemos decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. Y recordamos que Dios siempre tiene su perdón disponible para sus hijos. Recordemos, el pecado es una realidad, ingrediente de la historia, pero nuestro Dios es más grande que ese pecado, y por eso es un Dios misericordioso que perdona y no se cansa de perdonar. Quisiera concluir con unas frases del Papa Francisco en el número 3 de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, para concluir esta reflexión. Y quisiera que leyéramos una parte de ese texto donde comienza el color y dice: cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar. De 1000 maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te invito, te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más en tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Por consiguiente, si consideramos nuestros pecados, vamos a descubrir sin duda que son graves y que han tenido y tienen consecuencias. Pero sobre todo hay que acudir
a la misericordia de Dios, al Dios que nunca se cansa de perdonarnos, y vivamos siempre bajo la misericordia y con la certeza de que Dios nos va a perdonar y nos va a ayudar a cambiar.